¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Rulo y les voy a estar platicando el día de hoy sobre inyectores de combustible. Vamos a ver todo lo referente a ellos desde la óptica performance de alto desempeño. Vamos a ver los tipos de inyectores que hay, las recomendaciones al seleccionar los inyectores y por supuesto les voy a compartir la fórmula para calcular el tamaño adecuado de inyectores. Es importante que no nos queden chicos ni grandes, así es que quédense conmigo este video para ver toda la información referente a inyectores. Muy bien, vamos a entrar en materia. Para efectos de este video vamos a hablar únicamente de los inyectores de los motores de admisión multipuerto, es decir, no se asusten, son el 90% de los motores que existen ahí afuera y son los inyectores que van en la admisión y lleva uno por cada cilindro. Y bueno, el inyector no es otra cosa que un dispositivo electromecánico, una bobina o un electroimán, como le quieran llamar, que va conectada al riel de inyectores. En este riel de inyectores existe presión de gasolina que viene directamente de la bomba, por la tubería, por las mangueras, pasando por el filtro de combustible, por el regulador de combustible. Y la función del inyector es entregar la cantidad adecuada de combustible al motor en el momento adecuado. ¿Cómo lo hace? A través de un pulso eléctrico que envía la computadora. Se lo envía y energiza esta bobina. Y lo que hace es abrir un vástago que deja pasar el combustible al motor. La cantidad de tiempo que se abre este vástago es conocida como ancho de pulso y se mide en milisegundos usualmente. Si hablamos de un motor con inyectores no muy grandes que está en ralenti, va a rondar el tiempo, el ancho de pulso de 3-4 milisegundos. Y esto sucede varias veces por segundo. Entonces, si traducimos todo esto que les estoy diciendo a términos de tuning, cuando hablas de agregar gasolina, de darle más gasolina, al tunear el mapa, realmente lo que está sucediendo es que el inyector se abre por más tiempo. Digamos, si tenía 3 milisegundos y no tenía la gasolina suficiente del motor, pues a lo mejor se va a incrementar a 3.1, 3.2 o incluso 4, 5, no lo sé. Dependiendo de las condiciones del motor y del tipo de computadora que estemos usando y el tamaño del inyector, por supuesto. Y si hablamos del tamaño de los inyectores, es importante que sepamos las dos unidades de medida más comunes que se utilizan para saber qué tan grande es un inyector. La más usada son cc. Vas a encontrar que los inyectores dicen 800 cc, 1200 hasta 2000 cc o incluso más grandes. Esto significa centímetros cúbicos por minuto y se refiere al volumen de combustible que desplaza ese inyector durante un minuto. La segunda más utilizada son libras por hora, que también se refiere al volumen de combustible que se desplaza en una hora. Y esta capacidad que te da el fabricante es siempre a una presión de gasolina determinada, a 40, a 45, a 48, lo que marca el fabricante. Entonces es importante saber qué capacidad del inyector, a qué presión de combustible. ¿Por qué? Porque nosotros podemos variar la presión. Hablemos de unos inyectores de 1000 cc a 45 psi. Entonces, si nosotros elevamos la presión de combustible a 50 psi, entonces automáticamente estos inyectores de 1000 se convirtieron a lo mejor en 1100. Si bajamos la presión a 40, pues los inyectores ya no van a ser de 1000, van a ser de 900 tal vez. Entonces no hay que perder de vista este dato que nos da el fabricante para nosotros en un futuro, si necesitamos mover la presión de gasolina, saber qué está sucediendo con nuestro inyector. Y un dato técnico que tenemos que tener muy en cuenta se llama Duty Cycle o ciclo de trabajo. Como ejemplo, un inyector de 1000 cc te da esa capacidad al 100% de Duty Cycle, cosa que es totalmente irreal. Esto se refiere a que el inyector siempre va a estar abierto, el 100% del tiempo va a estar abierto y te va a entregar 1000 cc. En la práctica, en el mundo real, esto no puede suceder porque la entrega de combustible se vuelve imprecisa y además a la bobina del inyector, al siempre estar energizada, va a tender a calentarse y a fallar.
Entonces, la recomendación es nunca superen el 80% de duty cycle. Algunos inyectores que soportan un poco más pudieran entregarte el 85%, pero por regla general no hay que sobrepasar el 80%. Entonces, un inyector de 1000 cc al 80% de su ciclo de trabajo va a entregar 800 cc. Y esto hay que tomarlo en cuenta en el momento de calcular el tamaño del inyector. Y otro dato que es muy importante que sepamos, además del tamaño del inyector y la presión a la que trabaja, es la impedancia. Si no tenemos el inyector adecuado para nuestra aplicación, es probable o que quememos el inyector o que quememos la computadora. La impedancia es o baja o alta. La baja impedancia usualmente va de los 2 a los 4 ohms y la alta impedancia ronda los 10-12 ohms aproximadamente. La mayoría de los inyectores actuales son de alta impedancia y la mayoría de las computadoras actuales manejan este tipo de inyectores. Así es que es un poco difícil que tengamos el inyector no adecuado, pero hay que estar seguros. ¿Y cómo vamos a saber si necesitamos un inyector de baja o de alta impedancia? La verdad es que es muy sencillo y es basado en los inyectores que tiene hoy nuestro motor con el que está funcionando bien. Entonces vamos a tomar un multímetro. Desde los multímetros más económicos, desde los más básicos, tienen la función para leer impedancia u ohms. ¿Cómo se mide la impedancia de los inyectores? Vamos a tomar estos tres que tengo aquí de ejemplo. Este es un inyector Honda de un motor V16, este es de 240 cc. Este es un inyector DCM de 450 cc y este es un inyector Injector Dynamics de 1000 cc. Como pueden ver, el tamaño físico del inyector no tiene nada que ver con su capacidad de entregar combustible. Entonces vamos a medirlo para que sepan cómo es lo de alta y baja impedancia. En el multímetro vamos a utilizar esta parte de medición que es de ohms o impedancia. Entonces vamos a colocar nuestro selector en la escala mínima, que en este caso para este multímetro es de 200. Entonces yo previamente ya conecté un par de caimanes o pinzas a mi multímetro y lo único que tenemos que hacer es conectar cada uno de las terminales de nuestro inyector. Y aquí nos da la lectura. Estamos viendo que este inyector Honda es de 12.1, 12.2 nos dio ahorita. Esto quiere decir que es un inyector de alta impedancia. Para el inyector DCM vamos a hacer lo mismo. Conectamos las terminales a cada una de las puntas que tiene aquí. Y nos da una lectura de 3.9. Es decir, este es un inyector de baja impedancia. Y vamos a tomar por último el inyector de 1000 cc de Injector Dynamics. Y hacemos lo mismo, conectamos aquí estas terminalitas y nos da una lectura de 12.7. Es un inyector de alta impedancia. Entonces con esta prueba así muy sencilla, podemos saber si el inyector es de alta o baja impedancia. Y bueno, antes de platicarles y mostrarles la fórmula para calcular el tamaño adecuado de inyectores, es importante que sepamos que no siempre más grande es mejor. Esto aplica para los inyectores, para los turbos y para muchas otras cosas en los motores. Es decir, si tenemos un inyector demasiado grande o mucho más grande de lo que necesitamos, no es bueno porque vamos a empezar a tener problemas, sobre todo en marcha mínima o ralentí. Va a empezar a ser errónea, va a ser un poco inestable, el arranque tal vez no va a ser el mejor. Entonces, si realmente no necesitamos un inyector de 2000 cc, pues no lo pongamos. No porque sea más grande vamos a tener caballos de fuerza adicionales o algún otro beneficio o mayor performance. Para nada. Si el tune está hecho de manera adecuada, con el tamaño de inyector que nos dé esta fórmula, va a ser suficiente. Entonces tómalo en cuenta porque probablemente ya se hayan topado con este problema. Piensan a veces que es falla de inyectores y no es falla. Y ahora sí, les quiero compartir la fórmula para calcular el tamaño adecuado del inyector y se basa meramente en la potencia que queremos generar en el motor.
Entonces vamos a tomar como ejemplo un motor 4 cilindros que queremos que produzca 500 caballos. Es la potencia máxima que queremos producir en ese motor. Y la fórmula es muy sencilla. Es caballos de fuerza por BFSC, que ahorita se los voy a explicar, sobre cantidad de inyectores por el duty cycle, el máximo duty cycle o el ciclo de trabajo del que hablamos hace rato. Y bueno, vamos a utilizar la fórmula para este motor que pusimos de ejemplo. Es un motor 4 cilindros turbo que esperamos tener como máximo 500 caballos de fuerza. Entonces vamos a poner 500 por el BSFC, que significa Brake Specific Fuel Consumption, y es una unidad de eficiencia, podemos decir, que no es más que cuántas libras de combustible se necesitan por hora para generar cada caballo. Vamos a decir que un motor aspirado va a tener un BSFC de 0.45 a 0.5, un motor supercargado va a tener de 0.55 a 0.6 y un motor turbo cargado va a tener de 0.6 a 0.65. Entonces vamos a tomar el 0.6, digamos. Vamos a decir que el motor es muy eficiente, este motor turbo cargado, y vamos a reemplazar aquí el BSFC por ese 0.6. Entonces tenemos 500 por 0.6 sobre la cantidad de inyectores, que son 4, por el máximo duty cycle que hablamos hace rato, que es recomendable no pasar del 80%. Entonces vamos a poner 0.8. Y el resultado de esta fórmula es 93.75 libras por hora. Habíamos hablado que las unidades de medida de inyectores eran libras por hora o cc por minuto. Yo entiendo mejor por cc, entonces vamos a convertir esas libras por hora a cc. Y la conversión es directa, lineal, muy sencilla. Vamos a multiplicar por 10.25 y esto nos va a dar un resultado de 960 cc. En un motor 4 cilindros turbo que queremos extraerle hasta 500 caballos, el inyector adecuado es uno de 960, pero pues no existe un inyector tan específico de ese tamaño. Entonces tenemos que optar por el siguiente más grande, que es de 1000 cc. Entonces ya sabemos que con un inyector de 1000 cc, usándolo a un máximo del 80% de su capacidad, vamos a ser capaces de producir hasta 500 caballos de fuerza, lo cual es una fórmula muy sencilla, muy directa. Reemplacen por su motor de 6, de 8 cilindros, aspirado, turbo, supercargado, y va a ser muy sencillo calcular este tamaño adecuado. Y bueno, me han preguntado muy seguido ¿qué inyector recomiendo? La verdad es que hay muchas marcas allá afuera. Les voy a mencionar algunas con las que he trabajado sin ningún orden ni ninguna preferencia en particular, pero nos podemos encontrar inyectores RC, Fuel Injector Clinic, Injector Dynamics, Bosch, y estas marcas que les menciono son marcas en las que yo he confiado, que he tenido buenos resultados. Hay muchas otras más, si no las menciono no quiere decir que no sean buenas, pero es importante buscar que se tenga una especificación técnica completa del fabricante para poder utilizar el inyector de manera adecuada. No les recomiendo esos inyectores que no tienen marca, esos inyectores chinos, inyectores demasiado baratos. Les recomiendo que se queden con las marcas conocidas, las marcas que han invertido en desarrollo, en investigación, que dan un soporte adecuado, que dan una garantía para que no tengan problemas. Lo último que queremos es que un inyector deje de funcionar y ese cilindro tenga un problema. Al no tener combustible nos va a variar la mezcla, la lectura de nuestro sensor de oxígeno no va a ser correcta, la computadora va a compensar de una manera no adecuada y vamos a tener muchos problemas. Puede ser que se raye el cilindro, puede ser que se caliente, que se derrita el pistón, en fin. No nos conviene arriesgar nuestro motor por unos malos inyectores. Y bueno, esta es la información que les quería compartir sobre los inyectores de combustible. Hay mucha más información técnica. Si les interesa aprender más o a mucho más detalle, busquen más en internet, se van a encontrar con documentación técnica, incluso de los fabricantes, con mucho más detalle. Pero para lo que a nosotros nos interesa en este canal de tuning, esta información de los inyectores es lo que los va a sacar de problemas, los que les va a ayudar a decidir, los que va a evitar
que tengan algún daño o problema en su coche. Entonces, ya saben, suscríbanse a mi canal, por favor, denle like, comenten, compartan. Si tienen alguna duda, mándenme un mensaje, con mucho gusto. Yo, en la medida de lo posible, se los voy a estar contestando. Y nos vemos en el siguiente video.